Se trata de un acto que impide que otros puedan deliberar, discutir y decidir sobre el asunto como es su facultad constitucional. Yo creo que eso es vulnerar el orden de una democracia representativa. De ninguna manera. Este toma es un acto simbólico, insisto. El Congreso sigue funcionando, las comisiones siguen trabajando. Pueden discutir sobre cualquier tema. Podría haber aprobado, hasta el punto, podría haber aprobado ya reforma de estos 5 iniciativas de Calderón. Desde la semana pasada lo podría haber hecho el PAN y el PRI. Porque se ha sesionado el Congreso, el Senado y la Cámara de Diputados. ¿Por qué no lo han hecho, Chucho? Porque saben que en esta coyuntura el costo político sería extremadamente alto. Y eso es el punto de la toma de tribuna. Subir el costo político para que no tomen estos asuntos a la ligera. Un acto simbólico, decir, mira, aquí estamos en la tribuna, no estamos en una situación de normalidad democrática. Esto es un asunto grave que tenemos la obligación los mexicanos de discutir. Otra vez, ¿cuáles son las demandas? ¿No? Un secuestro sería a cambio de un hijo. Lo que están demandando es un debate generalizado sobre la iniciativa. No están condicionados nada más. Entonces, ¿qué demanda el secuestrador? Discutan en mis términos este tiempo en tales lugares. Bueno. No, lo que están pidiendo es una discusión, justamente. Entonces, no se le puede decir que es eliminar el debate cuando justamente la demanda principal es el debate, ¿no? Entonces, merecemos los mexicanos realmente discutir estos temas a fondo, ¿no? Tenemos que realmente romper con esa forma de hacer política, con los pactos cupulares. Por eso resultó tan positivo la reforma electoral, por eso resultó tan positivo la reforma judicial. Lo debemos al gobierno, esa tolerancia, esa apertura, de lanzar una iniciativa pero permitir que se circula. En esto queremos regresar al sistema como lo del ISSSTE. Un día y fuera, pero eso es porque hay algo más raro. A ver, a mí lo que pasa es que a mí me parte, digamos, mi interpretación de lo que es una república. Una república tiene un contenido simbólico en todos los países, y también las monarquías, y ese contenido simbólico, romper ese contenido simbólico, bueno, a lo mejor tiene costos menores, como puede ser la toma de posesión, como puede ser ocupar las calles de la ciudad, o como puede ser bloquear la tribuna. Pero entonces hay un asunto de fondo. Los representantes populares son los que han recibido el mandato por parte de los ciudadanos de legislar, discutir y tomar las medidas que consideren pertinentes para avanzar. Bueno, en esa representación, ahorita PRI y PAN tienen mayoría, y resulta que el PRD es minoría. Y entonces esta minoría toma la tribuna y le impide a la mayoría dialogar. No me parece un asunto menor, me parece que es muy grave que empiece a haber un minoriteo de la República. Si tú quieres extender los términos de la discusión, bueno, pues lo puedes discutir en las formas que el propio Congreso te da, pero perdóname, si a lo mejor el PRI y PAN desean pasar una reforma en 3 semanas y corren los riesgos políticos que supone, es su decisión. Lo que pasa, Federico, me da la sensación, formalmente tienes toda la razón, efectivamente son legisladores que están ahí por el voto popular, digamos. Sin embargo, aquí, con respecto a la reforma energética, se está viendo como una falsa contradicción entre la toma de la tribuna, que es una medida salvaje, primitiva, antidemocrática, contra la posibilidad de sacar una solución democrática. Y a mí me parece que el proceso que se estaba dando con respecto a la reforma energética era una negociación esencialmente entre cúpulas, pues, en donde los Mario Fabio Beltrones y Emilio Gamboas iban a negociar con un sector del gobierno federal, sacar adelante una reforma en función de determinados intereses. Puede ser mejor o peor la reforma, pero el hecho es que, como decía, sí tenemos suficientes elementos como para desconfiar que esas estructuras, esos aparatos que efectivamente son los legales, puedan sacar una conclusión que sea la mejor para la comunidad. No necesariamente siempre lo que es legal en el sistema político mexicano, y tenemos miles de ejemplos, o muchos ejemplos para ilustrarlo. El FOBAPROA es legal, y es uno de los mayores hurtos que se ha dado en este país en una sola operación, pues en favor de unos cuantos. No el rescate bancario, que a lo mejor era necesario, pero pudo haberse dado en otros términos. Pero tenemos ahí una operación legal que francamente fue adverso a la sociedad mexicana. Entonces, no tenemos ninguna garantía de que el proceso que se estaba llevando, en esa negociación con el PRI, y un poco tras bambalinas, hay que decirlo,
ahora nos enteramos de que había ciertos bonos de los cuales sí estaban enterados ciertos cúpulos empresariales y el resto de la comunidad no, por ejemplo. Fuese lo mejor para... Termino diciendo simplemente que ahora, sean 50, 100 o 150 días, que se va a abrir un debate, yo no sé si al final va a ser buena la reforma que se saque, pero sin duda va a ser más democrática, va a incorporar más puntos de vista de la comunidad, de los analistas, de los especialistas, de los que participen en ese debate, que aquella reforma que se estaba dando en el aparato democrático, pero que dejaba mucho que desear, ¿no? Hay un detalle aquí muy importante. Si revisamos las plataformas electorales del PAN, del PRI, del PRD, de los otros partidos, en la elección de 2006, encontramos que ningún partido, ninguno de los diputados y senadores propuso al electorado reformar Pemex en esos sentidos. Privatizar áreas muy importantes de Pemex, que no hay duda al respecto. Que estemos a favor o en contra de la privatización, eso es una cosa, pero que hay una privatización clave de sectores estratégicos, hay. Ningún de los partidos en sus plataformas proponen privatizar Pemex, porque hubiera sido suicidio en las elecciones de 2006. Y ahora, de repente, sale que quieren privatizar a Pemex. Entonces, eso sí es la política no exactamente democrática, esa es una política de cúpulas, como dice Jorge, y de espalda a la ciudadanía. Los menos están en su derecho, son los representantes, lo podemos hacer, pero también están en la obligación de informar por qué este cambio, por qué cambiaron de opinión y tener A ver, John, privatizar supone que tú desprendas un bien que es del Estado y se lo pasas al sector público. Yo no he visto en ninguna parte de la iniciativa esta acción. Permitir la asociación no es un acto de privatización ni interpretación, porque estás permitiendo simplemente que haya una participación del capital privado, no estás desprendiéndote de nada. Y creo que desde allí empieza, digamos, lo que podría ser una especie de propaganda política que nada más ha enturbiado. Estamos hablando de una reforma a leyes secundarias. Y una reforma a leyes secundarias está siendo bloqueada. El debate sobre una reforma a leyes secundarias está siendo bloqueado en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y está siendo bloqueada en el país. No, tenemos que ir a un corte. Vamos a un corte y regresamos sobre estos temas en particular, de cómo interpretar la iniciativa del presidente Felipe Calderón y hasta dónde los actos que hemos visto en las últimas semanas, como decía Jesús, han polarizado de nuevo el ambiente político. Vamos a un corte y regresamos. Bueno, desde hace 11 días, si no me falla el conteo, está tomada la tribuna de la Cámara de Diputados, está tomada la tribuna del Senado. Ambas cámaras han sesionado en sedes alternas, pero discutíamos en el primer bloque que allá hay una cuestión no solo simbólica, sino también, digamos, de actitud de polarización, hasta dónde nos va a llevar, hasta dónde puede traer beneficios este acto de violencia pequeña, o de violencia light, o de violencia ligera, a los cuales nos hemos venido como acostumbrando. Ya vimos la toma que dijera yo, el asentamiento en una de las principales avenidas de la Ciudad de México durante largos 40 y tantos días. Ya vimos el impedimento para que el presidente de la República pueda rendir su informe o que el nuevo presidente pudiera tomar posesión. Y en esa violencia light hemos, diría yo, extendido una especie de aval a este tipo de actos que parecieran, bueno, pues al final de cuentas no hay muchas consecuencias, los senadores siguen reuniendo, los diputados se siguen reuniendo, ¿y qué nos importa que hayan tomado la tribuna? ¿Estaremos exagerando los que decimos que son secuestradores o que están secuestrando, o estaremos exagerando los que hemos dicho que incluso hay una actitud golpista? ¿O no? ¿O deberíamos de ser más formalistas, más rígidos y entender que la discusión se tiene que canalizar por los cauces institucionales, y si no se está violentando el Estado de Derecho? A mí me parece que yo creo que es difícil de repente entendernos en esta polarización, porque estamos como parados en dos paradigmas distintos. Tiene mucha lógica cuando la gente dice, es que estas protestas que hace López Obrador rompen el Estado de Derecho. En cualquier sociedad que aspire a ser moderna y civilizada, deberían debatirse los problemas en la mesa de la conversación, etcétera, etcétera. Se dice en un paradigma. Pero el otro está parado en una lógica totalmente distinta, es decir, es que no hay un Estado de Derecho en México, es que por desgracia
las cosas no se están resolviendo mediante la negociación, porque es una negociación invariablemente desigual. Es decir,